Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo explicativo sobre la estrategia, entre comillas, de acción del precio inside bar, ¿vale? En sí no está realmente decidido que sea una estrategia, es decir, en sí mismo lo único que es una figura de acción del precio que tiene es bastante interesante para los traders, puesto que es verdad que su efectividad es altísima, ¿no? Pero como tal no suele ser utilizado a modo de entrada en una operación. ¿Por qué? Porque normalmente se utiliza en timeframes mayores, como un día, que es lo que nosotros recomendamos desde nuestra empresa, utilizar esto como punto de referencia, como referencia de posibles movimientos de los precios a futuro próximo, en este caso desde, por ejemplo, el corte inferior, ¿no?, de la figura. Estamos viendo, nosotros decíamos que bueno, pues esto solamente consiste en una barra que normalmente es de un tamaño mediano grande, y en su interior posteriormente cierran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 infinitas barras. Lo normal es que sean 1, 2 o 3, pero bueno, como en este caso podéis ver, pues estaría la L1, L2, L3 y L4. A la L4 es cuando corta, ¿de acuerdo? O sea que realmente decimos que no se trata de una estrategia en sí, porque nos podría tener esperando días, ¿no?, para la entrada. O sea, eso sería una entrada perfecta. Siempre vamos a intentar que desde el mínimo, en este caso que es un sentido bajista de la operación, desde el mínimo de la barra hasta la entrada, vamos a dejar siempre por precaución unos pips, sobre todo en timeframes diarios vamos a trabajar con 10, 15 pips, 20 si puede ser de margen suficiente para que la operación pueda entrar en marcha. Incluso así, pues es una estrategia que nos puede dar también falsas entradas, por supuesto, y eso lo debes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso yo quiero explicar una situación muy clara de entrada en una operación, que es esta, ¿no? Tenemos la barra principal, hemos marcado un alto para una posible entrada alcista, porque aquí podemos utilizar estas entradas como continuación de tendencia o como cambio tendencial. Es decir, caben las dos posibilidades. Para eso nos tenemos que basar también en otros parámetros, en otras pautas de acción del precio, ¿no? Podemos estar buscando otro tipo de figuras dentro de las mismas figuras, pero bueno, eso iremos avanzando con los vídeos, iremos intentando explicarlo poco a poco. En este caso en concreto, lo que hemos hecho ha sido, cuando hemos visto que la primera barra quedaba dentro, hemos marcado un máximo y un mínimo, ¿de acuerdo? Hemos dejado unos 10-15 pips de margen, y a partir de ahí pues esperamos el corte, tanto puede ser alcista como bajista, ¿de acuerdo? En este caso el precio se dio la vuelta, tocó la entrada bajista y pusimos la operación entre comillas en marcha, ¿de acuerdo? Y simplemente ha sido seguir la operación en una nueva dirección, una tendencia que se está creando. Estamos hablando de un objetivo basado en mínimos anteriores de 350 pips aproximadamente. ¿Por qué basados en anteriores mínimos? Porque es la referencia que estamos utilizando para poder trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, este mínimo es el que hemos, o este soporte, si lo quieres llamar así, es lo que hemos decidido poner como objetivo para que precisamente no nos suceda esto, ¿no? Que no se vaya el precio en contra. Aún así, hoy es un número bastante interesante de pips que hemos ganado y que, bueno, van directamente a bolsillo, ¿verdad? Puede ser que a mitad de camino pues existan evidentemente indicaciones de un nuevo cambio tendencial, pero en este caso en concreto no encontramos ninguna figura que nos diga que el precio va a revertir directamente, ¿no? Tampoco estaría mal haber salido aquí a la primera de cambio, en cuanto ves que te encuentras con una barra en el sentido contrario excesivamente larga. Bueno, pues estaríamos hablando de que si utilizas eso también son buenos pips los que vas a ganar, ¿no? Estaríamos hablando de 170 pips aproximadamente, o sea que sería mitad de operación, pero también sería una buena salida, ¿de acuerdo? Nosotros siempre nos vamos a basar, es más, es una pauta a seguir en nuestra empresa,
siempre nos vamos a basar en últimos mínimos en este sentido bajista o últimos máximos en sentidos alcistas, ¿de acuerdo? Y eso es verdad que te evita bastantes sustos, ¿ok? Como estas, pues puede haber muchas entradas, muchas posibles entradas que, bueno, pues puedes ir practicando. Aquí tenemos otra, aquí tendríamos una vela mayor, con una barra, perdón, con un cuerpo mayor. Aquí tenemos la entrada alcista y aquí tenemos la entrada bajista, ¿de acuerdo? Si se cortaran los precios, o alcista o bajista, entramos en el mismo sentido de la marcha. En este caso ha sido un L2, una y 2, L2, cuantas más velas haya dentro, más rápido va a ser la caída o la alza del precio. Eso también es verdad. Aquí tenemos un L2 que está bastante bien y ya de inicio nos indicaba con una pequeña señal también de acción del precio, de indefinición del precio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, era bastante probable que cambiara la tendencia. Es esto lo que os digo que os deberíais apoyar para tomar una decisión alcista o bajista, ¿de acuerdo? Aquí entramos y, bueno, pues podemos cerrar la posición o en últimos mínimos o, como digo, a la primera de cambio que veáis que nos sintáis seguros, ¿no? Eso es inevitable. Hay muchas posibilidades. La gente me pregunta mucho, oye, ¿esto funciona en 1 hora? Sí, también funciona en 1 hora, también funciona en 4 horas, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo utilizamos como referencia, vuelvo a repetir, como referencia de trading. Es decir, si nosotros nos encontramos una señal así, lo que sabemos es que lo más probable en los próximos días la caída del precio va a ser inminente. Por lo tanto, con nuestras propias estrategias de trabajo, nuestras propias estrategias de trabajo diarios, que disponemos de varias, pues tomamos ese sentido bajista, ¿no? Eso es para lo que nosotros lo utilizamos. Veis, aquí hay otra. Si te fijas, hay muchas posibilidades de este tipo. Aquí hay otra. Esto no sería una inside bar, ¿de acuerdo? Sería una shadow bar, porque es lo contrario. Hay una pequeña y luego sale una más grande que la cubre. Pero el efecto es exactamente el mismo. Cambia el nombre, pero nada más. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, un precio que revierte. Aquí sí que mucha gente se asustaría y diría, bueno, pues vamos a ver, se está yendo para abajo. No, mantente fuerte porque el corte se ha producido hacia arriba y te aseguro que el precio va a seguir subiendo con mucha probabilidad de éxito, ¿no? Bueno, pues estamos en plena subida y, bueno, pues nos encontramos velas de reversión que ya posiblemente nos podrían indicar una salida, porque aquí además tenemos máximos anteriores que nos están marcando posibles salidas, como este y como este. Podíamos haber tomado varias decisiones al respecto, ¿de acuerdo? Máximos anteriores, en este caso alcista, sería una buena indicación para poder salir a tiempo sin que nos pillen contra la tendencia. Y bueno, pues muchas más operaciones que te puedes estar encontrando. Fíjate, aquí hay una doble, una inside shadow bar. Aquí marcamos un máximo. Y aquí marcamos un mínimo. La operación fue bajista porque es una operación de continuación de tendencia. Estábamos dentro de una tendencia general bajista, por lo tanto, poco nos ha costado tomar esa decisión. Bueno, pues han sido unos pips bastante interesantes. Si trabajas en gráficos diarios, lo notarás, son 400 pips. Evidentemente, el problema que tiene el trabajar en gráficos diarios es que el stop loss siempre es demasiado largo, porque si tú tienes una entrada aquí, como estamos viendo, que es 1.3968, el stop loss como mínimo debe ir aquí encima, 1.4174. Son 200 pips. Aunque sí que es verdad que el objetivo que nos vamos a marcar es 1 a 2 como mínimo, que es lo que venimos pidiendo,
Con 1 a 1 ya estaría bien, pero bueno, en este caso estamos cumpliendo un 1 a 2 que está más que bien. ¿De acuerdo? Y bueno, infinidad de veces os saldrán estas oportunidades de trading. También fallan, ¿eh? Fijaros aquí el cacao que tenemos en esta forma de retención del precio, de mercado lateral. Estamos hablando de que aquí comienza la figura. Esta es la figura, aquí tenemos la barra alcista, aquí tenemos la siguiente que se queda cerrada y aquí nos da la entrada y fijaros, pum, sin embargo cae. Evidentemente el stop loss lo tendríamos más bajo, ¿de acuerdo? No habría pasado nada, simplemente que se mantiene en un rango lateral extremo de días y bueno, al final sí que es verdad que pudimos cerrar a cero, ¿no? O incluso con una pequeña ganancia. En este caso yo recomiendo cerrar a cero, intentar cerrar a cero con el menor número de pérdidas posibles. Y sobre todo, como siempre, tener cuidado con las entradas en mercados laterales. Aquí tenemos otra opción, aquí nos engañó, fijaros. Tenemos una barra, una shadow bar. Abre por arriba la operación y de repente, pum, se nos cae y realmente la caída es tremenda, ¿no? Nos ha cerrado por stop loss, pero también podemos hacer una reentrada posterior aquí. Fue una falsa señal y simplemente podemos hacer una reentrada y ya está. Y recuperar las pérdidas rápidamente. Bueno, esto merece la pena que lo practiquéis, que os deis tiempo y que lo practiquéis adecuadamente, ¿de acuerdo? Gracias por vuestra atención y estaremos hablando en un próximo vídeo. Saludos.